Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cacharreando. En anteriores episodios os dije que os iba a contar la historia de cómo empecé en el mundo del hardware para PC gaming y cómo una tarjeta gráfica me impresionó mucho en su día. El primer juego al que me vicié en PC fue el Half-Life 1, aunque no fue hasta tener mi segundo ordenador cuando realmente me interesé por el hardware. Esta historia se remonta a finales del año 2007. Llevaba mucho tiempo con un PC muy malo y dejé bastante de lado el hecho de jugar en ordenador. Pero tenía un amigo en clase, en segundo de la ESO, que se llamaba Carlos, por cierto un saludo si lo estás viendo, que estaba muy metido en el tema de jugar en PC. Entonces un día quedamos en su casa para jugar a videojuegos juntos en su ordenador. Y me enseñó el primer Crysis y quedé flipando, y eso que estábamos jugando con todo puesto en bajo, menos la calidad del agua y la de las físicas, que estaban puestas en alto. Todavía me acuerdo, ¿eh? Cómo me impresionaba ver aquel mar en el juego y poder agarrar tortugas y aquellos pequeños pajaritos que correteaban cerca de la orilla. Aunque yo me divertía más rompiendo todas las palmeras que había en la isla. Puede parecer un poco estúpido, y en parte lo era, pero creedme que allá por diciembre de 2007 era algo muy habitual entre los jugadores al probar este título. Por esa época mis padres tenían encargado un PC para mí, que compraron gracias a una ayuda que daban para estudiantes. Por aquel momento era muy joven y ni siquiera tenía edad para poder ir a trabajar, así que me lo tuvieron que comprar ellos. El ordenador llegó a mi casa en enero de 2008 y eran muy recientes los procesadores Intel Core Quad de 4 núcleos. Mi equipo contaba con uno de ellos, concretamente con el Q6600, que trabajaba a unas frecuencias de 2,4 GHz. Yo le conté esto a mi amigo en clase y él me preguntó ¿qué componentes tiene tu equipo? Y yo tan solo supe decirle la cantidad de memoria RAM, que eran 2 GB, la capacidad de su disco duro y el procesador que llevaba, ya que por aquel entonces no tenía ni idea de hardware. Pero él, tan solo diciéndole el procesador que tenía, ya se hizo la idea que era un equipo muy potente, así que me dijo, tenemos que ir a tu casa a probar el Crysis en tu nuevo PC. Y así fue, llegamos a mi casa, instalamos el juego, lo ejecutamos, pusimos todo puesto al máximo en resolución 900p con mi flamante nuevo monitor de alta resolución, le dimos a nueva partida y... iba lentísimo, a lo mejor funcionaba a unos 3 FPS o así. Lo que pasa es que mis padres me habían comprado un PC premontado, que sí, era muy bueno, pero evidentemente la tarjeta gráfica no estaba ni de lejos en la misma gama que el procesador. Concretamente llevaba una 8400 GS de 256 MB de memoria GDDR2, juraría que era. Así que tuve que conformarme jugándolo a una resolución bastante más baja y con una configuración gráfica media-baja. Tenía como una meta en la vida poder jugar al Crysis en unos gráficos altos o muy altos. Y a partir de aquí fue cuando me empecé a informar sobre hardware para saber cómo podía hacer esto posible. Y aquí es donde entra la GPU 8800 GTX. Fue como un antes y un después para mí. ¿Por qué? Pues porque fue la primera tarjeta gráfica que me hizo poder ver el Crysis con todo puesto al máximo. Bueno, el anti-aliasing estaba desactivado. Lo recuerdo como si fuese ayer. Salía de un entrenamiento con dos de mis compañeros de equipo y fuimos a la casa de uno de ellos, ya que su hermano mayor tenía un PC gaming muy potente, que contaba con esta gráfica, con la 8800 GTX. Y yo el día anterior le había dejado el Crysis y le había dicho, no vas a ser capaz de mover este juego con los gráficos puestos en alto y ni se te ocurra ponerlos en muy alto porque tu PC se va a morir. Y él me dijo, ya veremos, ya veremos. Pero cuando llegué a su casa con mis dos compañeros me había dado cuenta de que estaba equivocado, al menos parcialmente. Tenía todo puesto al máximo menos el anti-aliasing, en resolución 1280x720. Y no sé a cuántos FPS iba, pero se ralentizaba un poco. A lo mejor iba a unos 25 de media. Pero ver ese juego a esa calidad corriendo así, para mí ya era increíble. Poder mover ese título de esa forma, aunque no fuese del todo fluido, era como una meta para muchos PC gamers. Era un juego muy adelantado a su tiempo, años adelantado. Era demasiado impresionante ver eso, chocaba muchísimo. Después de haberse lanzado al mercado, nunca más hubo un juego que tuviese un apartado técnico que impresionase tanto al momento de su salida. Era una locura, hasta difícil de asimilar, por muy exagerado que pueda llegar a parecer. Observar el movimiento de la vegetación, bucear por ese mar cristalino, ver cómo podías interactuar con todo el entorno, lanzarle cajas y barriles a tus enemigos y destruir todo a tu paso, era algo fuera de serie en esos momentos. Un suscriptor me envió esa tarjeta gráfica que tenía el hermano de mi amigo, la 8800 GTX, pero, por desgracia, no funciona. De todas formas, te mando un saludo desde aquí, Kilian, y no pasa nada porque tengo una tarjeta gráfica aún más interesante. ¿Cuál es? Por aquí la tengo. Es la GTX 295. Al momento de su lanzamiento, se convirtió en la GPU más potente del mercado para jugar. ¿Y por qué digo que aún es más interesante?
Pues porque era una Dual GPU, como estáis viendo. Tenía dos núcleos gráficos en lugar de uno. Algo que tampoco era novedad, ya que tanto Nvidia como ATI tenían otros modelos en el mercado de Dual GPU. En aquel momento la tarjeta gráfica más potente para videojuegos de AMD era la 4870X2, que por cierto contaba con memorias GDDR5. Fueron pioneros en esto. La primera tarjeta gráfica en contar con memorias GDDR5 fue la ATI Radeon HD 4870. Nvidia seguía con GDDR3 como tipo de memoria. Fabricar tarjetas Dual GPU permitía hacer gráficas muy potentes que podían correr los videojuegos del momento a muchos FPS, pero tenían un problema. Y era que no todos los juegos aprovechaban este sistema Dual GPU, por lo que en muchos videojuegos aprovechábamos básicamente la mitad de la potencia de estas tarjetas. Siguiendo con algunas de las características de esta GTX 295, os diré que cada núcleo contaba con 896 MB de memoria GDDR3, que juntos sumaban 1792. Contaba con un total de 480 núcleos de procesamiento y demás. Si queréis ver todas sus características os dejaré un link en la descripción. A pesar de ser una Dual GPU, tan solo contaba con un ventilador para refrigerar ambos núcleos, al menos en este ensamble que tengo. Y bueno, aparte del ventilador también cuenta con un disipador para cada núcleo y tal, claro. Aquí estaréis viendo cómo es en su interior. En cuanto a conexiones ya veis que contaba con dos DVI. Todavía no venían con HDMI las tarjetas gráficas de Nvidia. En cambio, ATI ya tenía ciertos ensambles de algunos modelos que sí contaban con conexión HDMI. Ahora vamos a probarla un poco, pero antes, como siempre, deciros que si queréis que continúe con esta serie, pues os veis este vídeo y si os mola, lo apoyáis y así me animáis a continuar con esta aventura. Voy a probar esta GTX 295 en mi PC de pruebas, así que va a estar respaldada por unos componentes de gama muy alta. Pero la tarjeta gráfica es un componente fundamental para que corran bien los videojuegos. Por mucho procesador o memoria RAM que tengas, si la GPU no tira, los videojuegos no van a funcionar bien. Pero sí, va a estar acompañada de unos muy buenos amigos. Evidentemente me refiero a los componentes del ordenador de pruebas. ¿Y qué componentes lleva este equipo? Pues básicamente tiene un procesador i9 9900K a 5 GHz, 16 GB de RAM Aorus RGB a 3200 MHz, una placa base Aorus Z390 Pro y todos los juegos están instalados en un SSD M2 NVMe de 960 GB. Ahora os va a salir una tarjeta por si queréis ver el vídeo que le hice a este PC. Voy a mostraros el rendimiento que obtuve en algunos videojuegos actuales que pude ejecutar y en otros títulos que ya son bastante más antiguos. Probé un total de 7 juegos, en resolución 1920 x 1080, y ya vais a ver que en algunos de ellos no se aprovecha este sistema Dual GPU. Vamos a empezar por uno de los shooters online más jugados, Counter-Strike Global Offensive. Este título corre bajo la API DirectX 9, está todo puesto al máximo, incluso el anti-aliasing, y no baja nunca de los 60 FPS. Incluso funciona a más de 130 en ciertos momentos. Como veis, en este caso aprovechamos este sistema Dual GPU. Arriba a la esquina izquierda del monitor podéis comprobarlo. Ahí veis que pone GPU 1 y GPU 2, donde nos monitoriza su temperatura, porcentaje de uso, que ahí es donde vemos si se está aprovechando bien o no este sistema Dual GPU, y por último la frecuencia. El programa que utilizo para hacer esto es el MSI Afterburner, que por cierto a veces sufre de ciertos bugs y no monitoriza bien el porcentaje de uso o la frecuencia, por ejemplo. Hay que estar atento por si falla. El siguiente título es actual, se lanzó este mismo año, en 2018, y está basado en una temática que muchos queremos. Estoy hablando de Dragon Ball, concretamente del videojuego Fighter Z. Veréis que en este caso tan solo aprovechamos uno de los núcleos gráficos, pero aún así podemos jugar bien, ya que este juego no es muy exigente. Con todo puesto en alto, en el lobby funciona siempre a 60 FPS, ya sabéis que este juego está bloqueado a esa cantidad. Y cuando estamos luchando no baja de unos 47, aunque corre a una media de unos 55. Se puede jugar perfectamente teniendo una buena experiencia, a pesar de no aprovechar la potencia de esta GPU. Si queremos obtener los 60 FPS todo el tiempo, bajamos la calidad gráfica y listo. Es el turno de un shooter de Ubisoft lanzado el 29 de noviembre del año 2012. Estoy hablando del Far Cry 3. Este juego podía correr bajo la API DirectX 9 o bajo DirectX 11. Evidentemente lo tengo en DirectX 9 y está todo puesto al máximo. En este caso sí que aprovechamos el sistema Dual GPU y podemos jugar a una buena cantidad de frames por segundo. Corre a una media de unos 50. Eso sí, sufrimos de stuttering, pega cada tirón que asusta. Y la verdad, resulta bastante incómodo jugar así en ciertos momentos. Pero oye, aún así, no está mal. Seguimos con el videojuego de moda. Vamos con Fortnite.
Con todo puesto al mínimo y la resolución 3D en 900p, sufrimos bastante, pega muchos tirones en el lobby. Lo mismo pasa cuando saltamos del autobús, cuando estamos cayendo incluso baja de los 30 FPS. Por suerte, cuando estamos en tierra, la cosa cambia y siempre funciona a más de 30 frames por segundo, incluso a más de 40 y hasta más de 60 en momentos muy puntuales. Aunque sigue pegando algunos tirones de vez en cuando. Se puede jugar, sí, pero no obtuve una muy buena experiencia de juego, que digamos. Más que nada por los tirones. Es el turno de un juego que tardó bastante en salir en PC. Concretamente se lanzó el día 14 de abril de 2015. Estoy hablando de GTA V. Curiosamente, aun siendo del 2015, se puede correr bajo la API DirectX 10. Pero por desgracia, a pesar de que funciona muy bien en configuraciones SLI, no aprovecha bien este sistema Dual GPU. Aún así, podemos jugar de una forma bastante decente con todo puesto al mínimo. Funciona siempre a más de 30 FPS en cualquier zona del mapa. Puede llegar a pegar algún tirón, pero para nada es algo habitual, por lo que se puede jugar bastante bien. Y por último, cómo no, Crysis. Oh sí, esta gráfica era perfecta para este juego. Era algo maravilloso en su día. Con todo puesto al máximo menos el anti-aliasing, que está desactivado, funciona a más de unos 35 o 40 FPS en zonas realmente exigentes. Esto era un logro, y por supuesto se aprovecha muy bien el sistema Dual GPU. Más les valía a Nvidia y AMD que se aprovechasen bien estos sistemas Dual GPU que tenían, porque este juego se utilizaba muchísimo como benchmark. Aunque dejando a un lado el apartado técnico, era y es un juegazo. Lo mismo podría decirse de Crysis Warhead, que funciona básicamente igual y tiene unos gráficos un poco mejores que la primera entrega. Y eso es todo, espero que os haya gustado. Si queréis apoyarme podéis seguirme en Instagram, Twitter y demás. Tenéis los enlaces a todas mis redes sociales abajo en la descripción. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!